Tiene la palabra la señora diputada Fadul. Sí, señor presidente, no tengo ninguna duda de que fuimos votados por un pueblo real para integrar también un poder legislativo real. Sin embargo, pareciera, a través del dictado del decreto que nos ocupa en este momento y de lo que sucedió luego en la Asamblea Legislativa, donde nos encontramos con un discurso presidencial que muestra de verdad un poder ejecutivo real avanzando unilateralmente sobre las decisiones trascendentes para el pueblo argentino, soslayando y avasallando las funciones del mayor órgano representativo del pueblo, que es este Congreso Nacional. En lo que pareciera, digo, una pretensión de transformarlo con este tipo de disposiciones en un poder legislativo virtual. Es absolutamente clara la normativa constitucional, ya se ha hablado mucho aquí, el artículo 75, inciso séptimo, que nos da la potestad a las cámaras del Congreso de la Nación para arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Ya se ha hablado también por todos mis pares del 99, inciso 3, y de que en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable no puede el Ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo excepciones que queda claro que en este DNU ni en los que le han seguido ni la conformación fáctica ni los requisitos sustantivos han sido dados como para justificar su decreto, su dictado. Otra cuestión podrían ser las reservas de libre disponibilidad, y no quiero avanzar ahora mucho en este sentido, pero también es cierto que existen una serie de objeciones técnicas muy válidas contra la forma simplificada del oficialismo para calcular las reservas excedentes. Y en este sentido, señor presidente, quiero decir que entiendo que se han soslayado, se han omitido tener en cuenta tanto compromisos del Banco Central como pasivos, que también tienen como respaldo las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina. Y me voy a referir, por ejemplo, a los encajes bancarios por los depósitos en dólares, a la deuda con el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, y algo que también creo que es absolutamente importante y que deberemos tener en cuenta, que son las deudas cuasi fiscales o propias del Banco Central de la República Argentina, como podemos considerar las letras y notas, las LEBAC y NOVAC, que si bien son obligaciones, es cierto, en pesos, pero fácil y rápidamente convertirles en dólares y que actualmente equivalen a aproximadamente 15.000 millones de ellos, es decir, 15.000 millones de dólares. Esto significa entonces que si se toma una metodología de cálculo más realista, el margen de reservas de libre disponibilidad es mucho menor que el que nos da según el cálculo oficial. Pero como este tema, el de las reservas, es tan delicado y tan complejo, y de allí la necesidad, señor presidente, que este tema sea debatido en el Congreso de la Nación como corresponde y no por aprobaciones o convalidaciones de DNU. Señor presidente, para ir concluyendo, quiero decir, lo escuchaba al diputado Solanas antes hablar de las provincias, del logro que las provincias podrían tener, quizás a través del dictado de este decreto, y coincido con él seguramente, si mal no lo entendí, que en realidad el crecimiento armónico de la nación es cierto, es a través del crecimiento de las provincias, pero para eso nada más o nada mejor que devolverles a ellas el poder de decisión. Y esto se logra, señor presidente, no con favores del gobierno central, sino a través de la sanción de leyes con verdadero espíritu federal, y creo que esa es la responsabilidad de este Congreso Nacional.
porque creo que la distribución de la riqueza, señor presidente, no depende del designio de unos pocos, sino fundamentalmente de la participación de todos. Y si existe una lógica o un método simple para lograr la distribución más justa y equitativa de la riqueza, ese método o esa lógica es el federalismo. Y ahora sí, para concluir, quiero hacer una reflexión. Así como en la década del 90 se vendieron activos físicos para pagar deuda externa, y me estoy refiriendo a las privatizaciones, ahora, por medio de un DNU o de varios, se replantearía una fórmula equivalente, pero con la entrega de los activos financieros del Estado argentino, aunque en ambos casos, y esto es así, con el mismo efecto que es la descapitalización del Estado Nacional. Y me animo a decir entonces que si en aquella oportunidad, y hablo de la década del 90, decíamos que se vendían las joyas de la abuela, hoy podríamos plantear que se pretende ir en todo caso por la alcancía de los nietos. Por eso insisto en que si el Congreso no reacciona y no decide ahora, poco es lo que se podrá hacer después, señor presidente, aún contando con la creación de una comisión investigadora, con la que coincido, pero ya su tarea sería seguramente inoperante frente a los hechos consumados. Esta es mi postura, la postura del bloque del Partido Federal Fueguino, y es por lo expuesto que rechazo absolutamente el decreto 2010.